Hola, Numan, buenas noches y buenas noches a todos. Entonces, vamos a retomar como tal la actividad que teníamos la clase pasada. Recordemos que estábamos viendo como tal ya la implementación de manejo de errores, otros operadores lógicos. Estábamos viendo también cómo hacerlo de manera integrada, por supuesto, con otros diferentes ejercicios. La idea es que hoy, entonces, logremos como tal cerrar ese tema para ya empezar a practicarlo también en algunos otros ejercicios y así empezar o tener una introducción a lo que es Pandas, ya como herramienta librería de analítica mucho más robusta en todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, me confirman por favor si ya están viendo mi pantalla. Sí, señor, sí se ve. Listo, perfecto. Entonces, como nosotros estábamos viendo la clase pasada, vimos este ejercicio de manera práctica en donde veíamos cómo manejábamos o hacíamos excepción a algunos errores. Mencionábamos que alguno de esos errores podría ser el válido y nosotros encontrábamos ya una lista completa y extensa con la definición, explicación o en qué consistían cada uno de esos errores como tal en el material del bootcamp que les ha compartido en GitHub. En este caso sería la carpeta que se llama clase 3 Python 2. Ahí, en la sección que se llama manejo de errores, pues nosotros vamos a encontrar como tal la definición de una lista, un compendio largo de errores. En este caso, pues tomamos como ese ejemplo el value error. Y vimos entonces cómo podría funcionar aplicando esos condicionales. En el día de hoy vamos a ver un ejercicio práctico integrador de los temas que hemos visto y en ese ejercicio práctico, como ustedes lo pueden ver, pues digamos que aquí ya lo pueden visualizar también en el notebook de la clase pasada, porque hace parte de esa sesión. Entonces, aquí como ustedes pueden ver en este ejercicio, pues vamos a hacer mención a lo siguiente. El ejercicio dice, eres parte del equipo de analítica de una organización, donde se está realizando análisis de ventas de productos tecnológicos para evaluar el comportamiento comercial y detectar posibles problemas de calidad en los datos. Se requiere armar paquetes de productos de 3 unidades cada paquete. El equipo te entrega una lista de registros, simulando una tabla, donde cada elemento representa una venta y contiene producto con nombre del producto, precio con valor unitario y cantidad en número de unidades vendidas. Sin embargo, se sospecha que algunos datos pueden venir mal digitados, como por ejemplo los precios, como el texto, y pueden existir valores inválidos, como por ejemplo cero o negativos. ¿Y por qué decimos que inválidos? Porque sabemos que si estamos hablando de unidades y cantidades, en este caso de ventas, pues ya vamos a tener valores positivos. También entonces decimos acá que incluso podría existir problemas en la estructura del registro y la idea es que nosotros podamos validar esa información. Entonces, como objetivo es construir un proceso en Python que me permita recorrer todos los registros de ventas para obtener el total general de las ventas, me extraiga y procese cada campo desde un diccionario que valide la calidad de los datos y que calcule unas métricas básicas. Digamos que ahí no menciona cuáles son esas métricas básicas, pero aquí nosotros digamos que dentro de la práctica pues hemos visto como unos promedios, unas operaciones también sencillas de sumas y restas y multiplicaciones. La idea es también realizar como identificar esas métricas básicas, cómo las podamos implementar de acuerdo a lo que hemos visto y yo dentro del ejercicio pues les agregué un adicional que ya lo vamos a ver para así mismo también entender en qué consiste, aplicando o más bien viendo una variante de los condicionales que nosotros pues ya hemos venido practicando aquí dentro del curso. Entonces aquí avanzando en el ejercicio y de acuerdo al enunciado, pues nosotros vamos a empezar a definir como tal una función. ¿Y por qué voy a definir una función? Porque dentro de la función yo voy a hacer diferentes operaciones, ahí ya me están indicando que
me van a entregar una lista de registros y yo debo aplicar a esos registros, pues como tal, un procesamiento matemático y un análisis matemático a cada uno de esos registros. Entonces aquí yo voy a primero a definir cuál va a ser esa función para poder integrar y cuando me lleguen ya esos registros, pues poder operar. Hacer entonces ese conteo porque me están diciendo que voy a obtener el total general de las ventas. Me están diciendo también que el equipo me entregó una lista de registros que incluye producto, precio y cantidad. Y me están diciendo que eso simula una tabla. Entonces ya sé que a mí me van a llegar esos registros, que si tengo producto y precio y me piden como tal el total de las ventas, pues necesito hacer unas multiplicaciones precio-producto para obtener como tal un total. Es decir, yo ya puedo diseñar una función que me integre como tal estas operaciones para al final obtener ese total. También me indican que pues debo evaluar una calidad dentro de esa información, porque pues ellos sospechan de que algunos datos están mal digitados, ya sea precio, valores inválidos, entonces debo también dentro de ese análisis realizar un proceso que me identifique o que me ayude a validar toda esa información. Entonces ya con eso yo empiezo a construir, a definir como tal esa función y yo la defino teniendo en cuenta todas esas características y sabiendo que en el futuro me van a llegar esos datos. Yo también puedo empezar a definir esos datos, perdón, puedo empezar a definir esa función incluso cuando ya me han llegado los datos. Lo que pasa es que normalmente esos datos llegan es después y yo primero empiezo a definir la función. Pero uno de ustedes preguntaba la vez pasada en uno de los ejercicios, yo recuerdo, me decían, pero esta variable, en este caso digamos datos, datos no está definida antes de yo empezar a definir esa función. Entonces ahí yo les decía, listo, nosotros podemos obtener como tal el insumo para esta variable de datos antes o después, siempre y cuando tengamos en cuenta que yo estoy definiendo aquí esa función. Aquí digamos que esta es la particularidad de este comando cuando nosotros definimos funciones. Entonces aquí sin yo tener aún variables definidas, ni un mismo con el cual yo pueda pasar a trabajar, empiezo a definir. Entonces aquí nosotros vamos a llamar nuestra función procesar ventas, ese va a ser el nombre. Y a procesar ventas, yo le voy a incluir una variable que se va a llamar datos. Yo ya sé que esos datos va a ser la información que me va a llegar en el futuro. Entonces yo voy a trabajar con esa variable como entrada para empezar mi análisis. Después, yo sé que voy a necesitar un conteo total o acumulado de las ventas, que era lo que me decía el enunciado. Entonces, nosotros habíamos visto que para hacer como tal sumatoria y totalizar cada uno de esos valores, yo empezaba también a mencionar una variable que normalmente arrancaba desde cero, a menos de que tuviera un costo fijo inicial o que arrancara con un costo, con un valor diferente a cero. Entonces ahí yo fijo mi contador o acumulador, en este caso va a ser, voy a llamar total general y va a arrancar desde cero. Después también vamos a trabajar con un while como tal para empezar a hacer ese recorrido condicional. Sabemos también que el while arranca desde un parámetro que nosotros fijemos, normalmente es desde cero, entonces aquí yo lo voy a llamar índice para hacer el recorrido como tal de toda esa lista de precios, de productos que a mí me van a entregar. Listo, entonces ahí ya también menciono esa otra variable para el while. Aquí voy a ignorar por un momento este print yo lo incluí aquí de manera didáctica para que fuéramos viendo línea a línea en el momento de ejecutar qué me arrojaba cada uno de esos valores. Entonces aquí lo voy a comentariar mientras. Y después ya cuando tengamos los valores para calcular dentro de esta función, ya vamos a correr algunos de ellos, o cuando ustedes también deseen de manera práctica repasar, pues también pueden correr esos print y ver qué resultado les arroja cada línea de código, puesto que son, digamos que, varios pasos. Entonces ahí por eso lo voy a comentariar mientras tanto, y ya más adelante vemos de pronto algunos de esos print para entender aún más qué es lo que me está arrojando esa información. Entonces yo dentro de mi while voy a tener en cuenta, bueno, antes de
perdón, de enunciar el while, voy a tener en cuenta que voy a manejar algunos de los errores porque pueden venir datos negativos. Ahí me mencionaban que era importante validar qué datos eran válidos y cuáles no, porque había un error. Entonces, listo. Ya sabemos que el manejo de errores lo voy a manejar con, valga la redundancia, con el comando try. Listo, entonces ya con eso marco referencia y ya sé que dentro de ese try toda la codificación o toda la lógica que yo programe, pues en algún momento puede existir la inclusión de alguno de los errores. Lo que yo ejecute dentro de ese try, entonces en el momento de que identifico un error, él ya sabe que va a continuar corriendo como tal el código sin pararlo porque ya lo estoy indicando de manera predeterminada que lo haga de esta manera. Ya arranco entonces mi while, menciono la variable que aquí yo arranqué desde cero y que llamé índice. Recordemos que esa variable entonces va a arrancar comparando, en este caso, con un número y que yo extraigo ese número ¿de dónde? De la longitud que va a obtener de la variable datos que aún desconozco de cuál va a ser esa longitud. Sin embargo, yo sé que para hacer ese recorrido, pues voy a tener que sacar esa información de esta variable. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Esto lo digo porque este es larguito. Este ejercicio es larguito, entonces digamos que es importante tener claridad y no perdernos en el paso a paso. Entonces no sé si hasta ahí es claro. Voy alineado, profe. Voy alineado. Sí. Listo, perfecto. Entonces ahí yo arranco con esa futura variable de datos que me va a llegar y empiezo aquí a llamar otra variable que se llama registro. ¿Yo qué voy a hacer con esa variable registro? Pues con esa variable registro yo voy a empezar a identificar ya, ya en orden de llegada de esa variable que en este caso se llama datos, cada uno de esos registros. Entonces él va a empezar como tal a asignarle, como estoy asignando un while, de manera que le empiece a recorrer ese dataset que me va a llegar o el insumo que me va a llegar, él va a empezar a recorrerlo y le va a asignar a la variable registro valga la redundancia, el primer registro que va a leer. Entonces ya sé que el listo, él va, entra, mira cuál es ese primer registro de la variable aquí datos y va a empezar a recorrerlo pues en un inicio con el primer índice, ¿cierto? Va a empezar a recorrerlo y él va a decir, listo, asígnele a registro ese primer registro que vas a empezar a leer. Eso es lo que va a hacer en esta parte. Entonces, toma el registro actual del conteo. ¿Y qué va a empezar a hacer con cada uno de ellos? Entonces, ya nos mencionaban que dentro de ese insumo o esa tabla me van a entregar producto, me van a entregar precio y me van a entregar cantidad. Entonces yo digo, listo, voy a llamar otras tres variables, cada una con estos nombres que ya me están diciendo que me van a entregar, y voy a decirle, recórrame para esa nueva variable que yo llame aquí como registro, el producto que me están entregando ahí. Él va a ir a producto, recordemos que si me están diciendo que me lo van a entregar aquí en este caso como una tabla, es probable que entonces venga un listado o diferente, no listado, sino un diccionario. Y en ese diccionario, pues yo voy a tener la clave producto y voy a necesitar qué va a contener esa clave. Entonces, esa clave que se llama producto, pues ahí va a tener el nombre de cada uno de esos productos. Otra clave dentro de su diccionario que se llama precio y otra clave que se llama cantidad. Entonces, yo voy a registrar dentro de estas tres variables el respectivo insumo que me va a entregar ese diccionario que me van a entregar. Entonces, yo aquí estoy armando como tal una función donde me analice ese diccionario para cada una de esas variables que me van a entregar. Listo. Y esa estructura es como nosotros la vimos en la sesión pasada. Así es como nosotros vamos a extraer cada uno de esos valores para cada clave de ese diccionario. Y los voy a registrar en esos tres valores. Listo. Después, ya cuando yo tengo registrados esos tres valores, ya voy a empezar
a recorrer también cada uno de ellos y analizarlos, porque me dicen que necesito distribuirlos en paquetes de 3, pero pues yo quiero saber que esas cantidades correspondan y con esas cantidades yo pueda armar efectivamente esos paquetes de 3. Entonces yo digo, listo, voy aquí a armar un condicional, primero que valide los precios, porque también me decían, no solo arma paquetes, sino también valida que los precios pues efectivamente correspondan y que no sean negativos, me indicó el enunciado. Entonces yo digo, en ese primer condicional, si el precio es menor o igual a 0, o asimismo la cantidad es menor a 0, entonces quiero que me arrojes como tal un aviso donde digas que el dato en ese caso es inválido. Aquí yo hago mención a un nuevo comando que no habíamos visto y es el comando raise. Ahí ese raise lo que hace es obligar como tal a Python a lanzar un error. Entonces yo le tengo que decir cuál es ese error. ¿Y por qué? Porque es que aquí en precio, si yo tengo un precio negativo, pues digamos que ahí Python no va a saber que eso es un error, ya que digamos que lo va a tomar como un dato y sí existen datos negativos, pero en este caso que es cantidades y precios, sabemos que en la vida real, pues nosotros una cantidad no la vamos a tener negativa, es desde, va a arrancar desde 1 en adelante o 0 en caso tal de que no exista cantidades. Pero aquí vamos a tener en cuenta que sí va a haber cierta cantidad. Entonces yo por eso con el comando raise ya obligo a Python a decirle listo. Si llama este error viene de la lista que yo les mencionaba ahí, de la lista larga que existe de errores, y muéstrame este letrero que dice precio o cantidad no válidos. Ahí yo ya estoy obligando a Python a que me lance este error. Y como está dentro del try que yo enuncié desde el principio, pues no me va a parar la lógica o no me va a parar como tal mi script, porque ya le estoy diciendo a él que es un error que yo estoy lanzando, que lo estoy llamando, y con el try, pues que tiene que seguir corriendo. Es lo que yo voy a hacer ahí con este nuevo comando raise. ¿Alguien está listo, Gabriel? Cuéntame. Sí, hola, profe, buenas noches a todos. Buenas noches. Em, Tengo una inquietud, no entendí muy bien el raise, pero ¿cuál sería la diferencia con el except que anteriormente utilizábamos dentro del try? Entiendo que el except lo que hacía era saltar el error y también cómo posicionar el print que le hayamos puesto a ese except dentro de las listas, Ujú. pero no entendí bien el raise, o sea, él hace un pop-up como, no sé, alguna alerta dentro de la misma validación y nosotros la vamos a ver en la terminal, o, pues, discúlpame, no entendí bien ahí cuál es la diferencia con el except. Listo. Aquí efectivamente sí hay una diferencia porque ahí el except lo que me va a decir efectivamente es que me siga ejecutando como tal ese error. De hecho, aquí más adelante ese except hace referencia a ese value error, mira, porque yo tengo que mencionar efectivamente que va a haber ahí un error. Entonces, ese error sí o sí lo tengo que mencionar. Pero aquí el raise lo que hace es que él va a obligar ahí al programa a que te diga, aquí hay un error. ¿Sí? Porque es que si tú no pones ese raise, si tú pones solo, por ejemplo, si dejas así en esta parte que el precio sea menor o igual a 0, o lo mismo con la cantidad, pues eso en realidad, digamos que en la teoría no sería un error porque si hay números negativos. Entonces ahí no, él no te lo va a valer como un error. Ahí el RAID lo que hace es llamar y decir, aquí sí hay un error, pero es más porque en la vida real tú no tienes esas cantidades o esos precios negativos. Entonces, ya le estás diciendo a él, toma esto como un error y toma esto como si fuera un value error, como si es haz referencia a este error cuando tú identifiques que hay unas cantidades negativas. Sí es diferente, es que tú ya obligas a la máquina a decir que eso es un error, porque en realidad digamos que en Python, pues él no lo leería como un error, ¿sí? Él dice, pues es un valor negativo, si existe, esta variable puede tomar esos datos. Y es más para que tú identifiques ya ahí en la calidad que hay un dato negativo y que tienes que contarlo como un error. Tienes que ahí tenerlo en cuenta, ya es en la calidad de ese insumo, porque él te lo va a dejar pasar y él no te va a decir a ti que eso es un error
porque pues, por lo que te estoy diciendo, digamos que la variable puede tomar cantidades negativas, y si no va a tomar ese error, entonces tú aquí en ese error no tendrías por qué poner el value error, pues porque puedes poner a esos valores negativos, pero entonces ahí tú no vas a saber dentro de los datos cuándo hay que eso es información negativa. O lo podrías también saber, no manejarlo como un error, podría ser otra opción. Y aquí, en vez de decir que lo lance como un error, que te diga dato inválido porque hay valores negativos, ¿sí? Si se cumplen algunas de esas condiciones, quitarías aquí entonces este raise value, y aquí ya dentro del ESEP, donde tú mencionas los errores, pues ya no le pondrías el value error, porque pues ya sabemos que ahí no, para esos casos en específicos, pues no va a haber ningún error, el programa no te va a poner problema por el manejo de esos valores negativos, ¿sí? Entonces ahí es más como para que tú tengas en cuenta que dentro de la calidad hay valores negativos, pero digamos que eso ya es opcional. Tú lo puedes manejar de esta forma o puedes manejarlo, contarlo o tenerlo en cuenta sin manejarlo como una excepción para que no te lance un error, ¿sí? Es más, digamos que es más en tu preferencia. Pero en este caso yo lo puse es más como para decir cuándo yo puedo también llamar errores y que Python no me lo detecte como error. Pero siempre tú vas a poner en tu ESET al final todos los errores que necesitas que Python te permita para que el código corra. No sé si con esa explicación larga es claro para ti o aún no es claro. No, súper, no, quedó bastante claro, profe. Muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, retomando acá, eh, mi ejercicio iba acá. Ah, bueno, perfecto. También el ejercicio nos decía que debíamos armar paquetes de 3. Entonces, con las cantidades que me vayan a llegar, yo voy a empezar a analizar esos paquetes, cómo puedo armar esos paquetes. Entonces, yo llamé una variable aquí paquetes. Cada paquete, como tiene que ser de 3, entonces la cantidad que me llegue de esos productos la voy a dividir entre 3. Entonces recordemos que este doble slash hacía referencia a la división de enteros. Para que yo arme un paquete completo, entonces lo divido en 3, y ahí digamos que de 3 en 3 pues voy a tener como tal un paquete por cada uno de esos productos. Asimismo, decíamos que el residuo de esa división, es decir, las unidades que no pudiera distribuir de manera exacta en esos 3 paquetes, pues también necesitaba saberla para ya tomar una decisión de qué hacía con ellos o cuántas unidades me faltaban para completar otro paquete y demás. Entonces yo con ese residuo, pues decíamos que para obtenerlo aplicaba el símbolo de porcentaje. Listo, eso para saber cómo tal y hacer la distribución de los paquetes. Aquí pues ya en un print, ya cuando lo ejecute me va a decir cuántos paquetes completos de cada uno de esos registros tengo y cuántas unidades me sobran para cada uno de esos productos. Entonces ahorita cuando lo ejecutemos vamos a ver de esos registros que vamos a obtener. Ya dentro de mi función voy a empezar como tal ya a mencionar ese subtotal que nosotros habíamos dicho que el subtotal era precio por cantidad para después sumarlo y totalizar todas las ventas que yo tenga como tal esos productos. Entonces, por eso llamo una variable subtotal, la cual me va a ir registrando el total de venta para respectivo producto, que en este caso es cantidad, multiplicado por el precio de ese producto. Lo voy registrando uno a uno de ese subtotal. Y aquí voy a tener en cuenta esta otra variable que se llama total general, que aquí ya lo había como tal mencionado, habíamos dicho que total general iba a ser mi acumulador de ventas. Ya lo mencioné. Entonces, aquí en total general, que inicialmente arranque en 0, yo qué le voy a decir, acumúlame cada uno de los valores de esos productos en la medida que empieces a recorrer ese while y asígnale como tal el valor anterior a ese subtotal
y súmale como tal este subtotal que está obteniendo aquí en este cálculo. Esta es una forma de hacerlo, pero la otra forma que nosotros hemos visto también es no poner este más que indica la sumatoria como tal de este valor, sino otra forma sería igual total guión bajo general más el subtotal. Esa es otra forma. Entonces ahí yo le estoy diciendo a total general que inicialmente está en 0, agrégale total general que es el que va a ir acumulando y súmale el valor que obtengas al realizar este cálculo. Cualquiera de los dos es posible, solo que otra forma de hacerlo es como yo les había mencionado acá. Entonces es más igual. Listo. Ahí ya Python entiende que le tiene que asignar el subtotal y sumarle como tal también esta variable que es anterior. ¿Sí? Ahí pongo como esas alternativas para que tengamos en cuenta que hay esas dos formas. Listo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Vale, perfecto. Entonces aquí continuando en la explicación, ya voy a empezar como tal a implementar un for, pero este for yo lo hice aquí de manera adicional para explicarles cómo podemos también usar for dentro de otro for. Porque aquí yo ya estoy haciendo como tal en este while que yo arranqué acá, el conteo de cada uno de esos productos, ¿sí? Entonces él ahí ya va a empezar como tal a hacer esas operaciones. Pero yo ahí también de manera adicional dije, listo, esos productos van a llegar con su respectivo nombre. Y a cada uno de esos nombres, pues independientemente de cuál sea, voy a empezar a dividirlos en caracteres para saber cómo está compuesto cada uno de esos productos. Como les digo, esta partecita es como para que veamos de forma didáctica que podemos incluir un for dentro de otro for. Entonces, ¿qué hace este otro? ¿Qué hace este for? Va a tomar la palabra, va a llamar primero una variable, que en este caso yo le dije que fuera palabra, va a ir como tal a producto, que producto aquí, como habíamos mencionado, va a tomar el producto que venga de ese conjunto de datos que me van a entregar. Entonces él toma ese producto y el nombre de ese producto lo va a dividir. Entonces aquí yo me voy a adelantar un poquito porque uno de los productos es el Laptop Pro. Entonces lo que va a hacer es tomar ese Laptop Pro, es ese nombre, y lo va a dividir en dos. Laptop lo divide. Eso es lo que hace, es este método split. Toma ese producto, en este caso el primero, y dice, listo, lo voy a dividir. Este split me está diciendo que divida eso en dos. Digo, no en dos, sino en que divida ese nombre en palabras. Entonces, Laptop Pro lo divide, en ese caso, en esas dos palabras. Ahí después lo que va a hacer es... bueno, pues él me va a mostrar como tal esa palabra, que ahorita lo vamos a ver. Después de él separar lo que va a decir, listo, va a entrar a otro for, yo llamé aquí una variable que se llama letra. Con esa variable letra va a analizar esa palabra. Entonces, con la primera que les dije, que es laptop, él toma esa palabra y la va a empezar a recorrer. Nosotros sabemos que el for recorre. Entonces, ahí ya Python va a entender que si yo llamé una nueva variable, en este caso letra, que va a ser la que va a empezar a recorrer esta otra variable que se llama palabra. Como yo no le estoy diciendo esa palabra, no le estoy dando como un indicador de que sea un len o que me dé la longitud de esa palabra, Python automáticamente ya va a entender que esto es una cadena de caracteres y va a empezar a recorrerlo carácter por carácter. Entonces, para esa variable letra, en palabra, él va a empezar a hacer ese recorrido con este for. Va a tomar cada una de estas letras y va a empezar a recorrerlas.
Entonces, listo. Él empieza a hacer ese recorrido y por cada recorrido de letra, entonces aquí me va a mostrar cada una de esas letras. Entonces les decía que la primera palabra que él tomaba es el laptop, entonces va a empezar a mostrarles aquí una a una esas letras de esa primera palabra, L, A, P y así sucesivamente. Ahorita lo vamos a ver. Este for está dentro de este for y dentro de este for yo agrego un condicional if. Esa palabra va a tener tanto mayúsculas como minúsculas. Entonces, cuando la palabra identifique que hay una palabra mayúscula, que en este caso yo le digo a esa variable letra, listo. Is upper, que significa que si hay una palabra, una letra mayúscula, entonces él me muestre si efectivamente esa letra que está analizando es mayúscula. Es básicamente lo que hace ahí. ¿Alguna palabra alguna palabra no, sino más bien alguna pregunta respecto a esta estructura del for dentro del for? Listo. Entonces aquí digamos, se ve un poco abstracto por lo que estamos trabajando solo con variables y de hecho pasa muchas veces porque nosotros diseñamos en algunas ocasiones las funciones sin conocer cuáles van a ser esas variables. Entonces, al principio puede ser algo abstracto, pero la idea es entender cómo está estructurado para ya cuando lleguen esos datos, entonces sí dentro de la lógica podamos ver que se está haciendo el recorrido correspondiente. Yo aquí comentaría cada una de esas líneas de código o puse más bien un print para ver qué pasaba línea a línea y ahorita puedes mostrar entonces en cada uno de ellos qué sucedía. Sí, cuéntame, Gabriel. Sí, profe, qué pena. Tenía una inquietud allí con el tema del for en letra, y es que si inicialmente en producto hacemos el split, tú decías Sí, que por lo que te entendí, perdóname, tú decías que él hacía el split basado en, en palabras, o sea, en caracteres dentro de la palabra o por espacio. ¿Cómo se define ese delimitador ahí dentro del producto punto split que tienes allí? sí, exacto. Él va a identificar ahí que hay un espacio y ya en ese espacio que exista dentro de toda esa cadena, él ya lo va a tomar como si eso fuera una palabra aparte. Él con el espacio dice acá hay en el ejemplo que te di fue laptop pro. Entonces, como hay un espacio entre laptop y pro, él dice, acá yo separo y ya divido esto en dos y digo, hay dos palabras dentro de toda esta cadena de caracteres porque encontré un espacio. Entonces, voy a adelantarme aquí un poquito en la visualización. Entonces, mira, ahí él dice, cuando yo le di el print ahí con el sprint lo que hace es tomar ese laptop pro que yo te estoy diciendo Sí. y me lo divide en dos. Entonces, primero toma la palabra laptop y después sigue con el for que está dentro de ese otro for y ya empieza a hacer el recorrido, pero solamente para esta palabra laptop. Y ya Python entiende que si tú le pones ahí como tal otra variable que es una cadena de caracteres, ella empieza a recorrer carácter por carácter. Entonces él ya hace este laptop que ya lo dividiste con el split en el primer for, ya lo Sí. empieza a recorrer letra por letra, carácter por carácter, que son los que están acá. Pero el split inicial te separas en palabras, teniendo en Ok. cuenta el espacio que hay dentro de esas palabras. ¿Listo? No sé si ahí ya es como aclaró tu Sí, pregunta. sí, sí, la verdad era confundido creo que lo estaba confundiendo con el isóper. O sea, ¿en qué punto él hacía el recorrido dentro de cada palabra para definir la mayúscula? Es que me confundí con el for de letra, pero al final el for de letra lo único que identifica es las palabras ya divididas. Sí, Y el ya primero de las palabras. el isóper es el que hace como el recorrido dentro de la palabra, los caracteres de la palabra para definir la mayúscula. Ok, qué pena, profe, gracias. El is upper lo que te va a dar es si la palabra es mayúscula. Entonces, que te diga eso, que es mayúscula. Si no es mayúscula, pues él sigue haciendo el conteo y te muestra cada una de esas letras y ya. Listo, profe.
Listo. Y así con la siguiente palabra, si te das cuenta, entonces la siguiente palabra dentro del for, en el primer componente de ese, de primer registro, él toma ese laptop, hace el conteo o muestra más bien los caracteres de cada una de esas palabras y después vuelve y avanza con el siguiente, con la siguiente palabra que está dentro de ese registro, que sería pro, vuelve y la segrega y vuelve y hace el conteo así sucesivamente, ¿sí? En este caso, que es laptop pro, cuando nos entregan aquí ya el diccionario con el contenido de cada uno de esos productos, entonces ahí lo vamos a ver. Listo, entonces aquí me devuelvo un poco, bueno, me devuelvo nuevamente al for, listo, entonces si la palabra tenía una letra mayúscula, me indicara cuál era esa letra mayúscula, si no, pues siguiera haciendo el conteo. Listo, y como yo aquí estoy trabajando con un while, tengo que decirle que siga haciendo ese recorrido del while inicial con el que yo arranqué como tal mi codificación. Y este más igual funciona exactamente como yo les había dicho aquí. Voy a comentar esto. Entonces, otra opción de este comando entonces sería índice. Índice es igual a índice más 1. Sí, es exactamente lo mismo a índice, agréguele la variable a índice, pero aumentele 1 más. Eso es lo que va a hacer aquí como tal este comando. Listo. Aquí, el que mencionaba Gabriel, entonces, todos los errores que él pueda identificar, o los que ustedes consideren que pueda identificar y que pueden bloquear de pronto el performance, o más, no el performance, sino la ejecución de este script, entonces los voy a poner acá. Si hay algún tipo como tal en el error, si hay como tal un manejo de errores ya en términos de clave, o si existe un valor de error, que en este caso nosotros decíamos que pues, puede haber un error de que me esté diciendo a mí el que un dato que no sea posible, en este caso hablábamos de valores negativos, entonces también llamarlo para que lo tenga en cuenta. Y puede haber múltiples errores. Bueno, de hecho creo que Gabriel me preguntaba la vez pasada que si yo podía incluir varios errores dentro del ESET. Sí lo puedo hacer, como te das cuenta, o sea, todos los que yo vea, si yo voy a la lista de errores de la cantidad que hay y veo que hay otro que pueda de pronto surgir, entonces coma y lo incluyo acá también. Pero entonces, ¿qué pasa con esta estructura? Yo aquí, digamos que hago esta cadena en un solo ESET con los diferentes errores, siempre y cuando, digamos, que lo que yo necesite que me arrojen en ese resultado sea una respuesta similar. Entonces, en este caso, yo quiero saber es simplemente que me diga si hay un error y ya, independientemente del error que sea. Entonces, yo por eso le digo a él, listo, para cualquiera de estos errores, muéstrame un anuncio, un letrero que me diga se capturó un error y ya. Acá nosotros vemos la introducción como tal de otro comando que sería el as y hay una variable que se llama e. Entonces, este as lo que hace es materializar o más bien asignarle a esta variable que yo estoy llamando e, aquí una nueva variable e, le va a asignar como tal el valor que contenga cada uno de estos errores. Eso es lo que va a hacer. Entonces ahí él va a decir, listo, si yo detecto alguno de estos errores, a esta nueva variable que llamé e, le voy a decir que me diga cuál es ese error que me está mencionando ahí, porque acá está el nombre, pero no la definición. Nosotros vemos que en Python siempre nos arroja como un error cuando nosotros lo ejecutamos. Aquí yo le estoy diciendo a esa variable que me diga la definición de ese error. Ahorita lo vamos a ver ya cuando Profe, ejecutemos el código. ¿Sí? Sí, cuéntame. una pregunta, digamos, en este caso, digamos, cuando captura, digamos que el código de error está definido en alguna parte como para levantar luego un diccionario de cuáles son los errores y que ya ahora sí muestre un poquito más de detalle, porque eso es lo que pasa muchas veces con este tipo de desarrollos, que cuando uno hace eso y hay un código de error, pero el código de error no le dice nada al usuario. No, no sé Ujú. si me explico o
o estoy por otro lado. Sí, de hecho, cuando hay, digamos que ese error, ahí no te está diciendo, pues te dice qué tipo de error, pero no una descripción, que es la que tú encuentras en ese diccionario que me estás mencionando. Ya cuando le dices a cuando haces esta instrucción del asígnele a una variable, que en este caso se llama te va a mostrar la definición como tal, la descripción de ese error. Ahí ya te va a mostrar entonces cuál es ese error de que está definido en ese diccionario que tú mencionas y que Python pues ya tiene hoy de manera interna definida. Eso es lo que va a hacer como tal esta instrucción, te va a mostrar cuál es ese error, la definición, para que tú entiendas de qué se trata, porque sí, muchas veces uno lo ve ahí, type error, key error, pero ¿en qué consiste? Además que hay muchos errores que pueden surgir. Entonces yo con eso ya le estoy diciendo que me diga la descripción de ese error. Listo, ahí dentro de CS. Y ahí entonces, en ese Gracias. print, listo, ¿no? Ahí en ese print yo le estoy diciendo entonces, ahí yo le voy a decir, mira, se captura el error y me va a mostrar la variable E, dependiendo de cuál es el error, me va a mostrar la definición de ese error, se capturó el error y me muestra como tal la descripción de ese error. Aquí me voy a adelantar también un poco, porque aquí de manera intencional yo marqué un error. Por ejemplo, cuando ya me entregan el diccionario de ventas, cada uno con su producto, me entregan precios. Aquí este precio yo lo puse entre comillas porque para que de manera intencional pues lo tomara como un error y ahí si se dan cuenta pues yo estoy usando en precios como tal datos de tipo numérico. Si le pongo aquí pues esos paréntesis ya me va a generar un error porque él ya va a buscar interpretarlo como una cadena de texto, pero pues es un campo que hace referencia a números. Entonces ahí ya me va a marcar un error, un tipo de dato y él con esta instrucción que yo le estoy dando acá de que me imprima como tal con el ASE, que me imprima como tal en qué consiste ese error. Entonces él me va a mostrar cuál fue y ahí él me va a decir, se capturó un error y me muestra cuál es ese error. Entonces dice, me muestra el error menor o igual que, ahí pues básicamente está diciendo que no se encuentra como tal dentro de una instancia evaluada como string y un entero, o sea que hay una inconsistencia, es lo que él va a decir ahí. Me va a marcar y me va a mostrar cómo Python define ese error. Eso es lo que yo estoy haciendo ahí. Y ahí va a ser cuando lea este producto, que me va a decir que hay un error. Es básicamente eso. Este slash con una N se anticipa dentro de una cadena de texto en el momento que yo hago un sprint, es para espaciar o separar del letrero anterior lo que existe entre ellos, porque si no me va a salir todo seguido. Si se dan cuenta, aquí hay varios datos o varios prints que yo le solicité. Y en este yo puse un slash n para que me generara un espacio, pues digamos que fuera mucho más inteligible o entendible lo que yo estoy leyendo. Entonces aquí ese espacio que se agregó, si se dan cuenta, sería entre esta línea de texto que se llama letra E y esta del error, hay un espacio en blanco que se debe a ese slash E que yo le estoy diciendo, como para que se pueda entender y sea mucho más claro. Si no le pongo ningún espacio, pues todos los prints que yo genere dentro de mi script me van a quedar seguidos, como todos estos que ustedes ven acá. Entonces, para eso es que yo pongo ese slash E de manera anticipada para que me genere un espacio del texto anterior, o ustedes lo pueden poner en el momento que quieran generar una línea de espacio entre entre print y print, sí, lo que les genere como tal. Entonces, por eso incluí esta forma de separarlo. Y habíamos visto también que nosotros incluíamos un finally. Ese finally en realidad muchas veces no es necesario, pero en este caso sí es recomendable por buenas prácticas, porque con nosotros trabajamos muchas veces con grandes volúmenes de datos que pueden ser millones. Si yo no le digo finally, esos recursos no me los va a habilitar, o sea, me hace esos análisis, pero todo eso puede que no lo libero. Tengo que decirle que finalice como tal todo este recorrido, todo este conteo que está realizando, esa acepción como tal que va a hacer dentro de ese análisis, si no libero, y porque si no libero recursos, pues me está aumentando la capacidad y bueno, eso ya tiene como otras consecuencias, puede generar latencia, en fin, digamos que hay
hay implicaciones que podrían suceder y la idea es que dentro de la capacidad que yo tengo asignada, pues todo corra de la manera óptima y se finalice y se cierre en el momento que yo pues ya termine de hacer ese conteo con este while y con esos for que van a hacer ese recorrido. Ya en el momento que yo le doy final, pues él dice listo, ya es el conteo, cierra o libera, da espacio, como para decirlo en términos mucho más entendibles, a todos esos cálculos que él hace, o habilita memoria para que el código pueda seguir corriendo. Digamos que así en términos mucho más coloquiales. Y finalmente nosotros decíamos que para que nosotros nos funcionara o los resultados que nosotros quieramos obtener dentro de esa función que nosotros estábamos creando, necesitábamos un resultado y decirle como tal explícitamente que necesitábamos. Entonces yo quiero que él me retorne el total general que habíamos visto aquí, que era ese total general, porque quiero que me retorne ese valor. Porque acá la variable total general que nosotros mencionamos, dijimos que iba a ser el acumulado de todas las ventas que él empiece valga la redundancia, a acumular o a sumar producto a producto, que es lo que me están solicitando acá, el total de las ventas. Entonces yo le digo, listo, ese total general quiero que me lo entregues como resultado de todo ese análisis que tú has hecho, que me retorne como tal ese resultado de todo ese análisis. Y ahí terminaría como tal mi función, definir esa función. Ya después de yo haber definido esa función, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Ya voy o cuando me entreguen como tal ese conjunto de datos, que en este caso es una librería. ¿Y por qué una librería? Muchas veces nosotros o las personas que le entregan ese resultado, ellos no estructuran una librería de esta forma, porque el negocio muchas veces no va a saber de código. Ellos simplemente envían esa información, ya sea Excel, ya sea en CSV u otro formato, que viaja a través de los diferentes canales, aplicativos, a bases de datos, y cuando yo conecto como tal esas bases de datos a Python para que me haga ese análisis, pues me va a traer en esta estructura, en una estructura de diccionarios. Esta estructura viene muchas veces como tal de esas bases de datos, o incluso hay otro lenguaje también de código que se llama JSON. Los JSON también me entregan en algunos resultados de conjuntos de datos en esa estructura, como un diccionario. Entonces, esto yo lo recibo de esta manera, ¿sí? Digamos que por eso ya vienen en esa estructura, no es que de pronto alguien se puso de manera manual a construirlo. Nosotros lo hacemos aquí de manera didáctica manual para entender entonces cómo llega esa información, pero como les digo, eso ya viene de las bases de datos en esa estructura. Entonces me entregaron esta información en una estructura de diccionario y yo ya quiero hacer ese análisis. Entonces, para hacer ya ese análisis, yo voy a ejecutar ya la función que yo creé. Para ejecutarla recordamos que llamábamos una variable resultado. En este caso yo le puse resultado. Esa variable lo que hacía es llamar a la función, que mi función se llama procesar ventas, fue el nombre que yo le puse, y ahí yo le voy a incluir como tal el diccionario. Entonces le digo, a esta nueva variable, asígnale como tal o implementa más bien la función que yo llame procesar ventas y toma para hacer ese cálculo ese conjunto de datos, que en este caso es un diccionario, y lo llamamos ventas. Entonces él va a ir, listo, dice, listo, mi insuma va a ser ventas. Llamo la función que se llama procesar ventas. Entonces va y entra aquí a Python y dice, listo, la función que se llama procesar ventas tiene una variable que se llama datos. Entonces él va a tomar ese diccionario que se llama ventas y se lo va a asignar automáticamente a datos y va a empezar a hacer ese análisis con los datos que yo tengo ahí. Entonces ahí ya él va a empezar a hacer ese recorrido. Aquí en el while va a decir, listo, voy a tomar una variable que se llame índices, le saco la longitud a datos. En este caso, ese diccionario de datos que nosotros vemos acá, vemos que tiene 3 registros. ¿Por qué tiene 3 registros? Están separados por diccionarios. Entonces, un diccionario aquí es un registro, es una línea. Hacemos de cuenta que tenemos como una tabla
y ese es un registro. Entonces, el primer registro es todo este diccionario con información de este producto, el segundo es este otro diccionario, y el tercero, pues, este otro producto. Y ya va a empezar como tal a hacer ese análisis. Entonces, aquí vemos que él va a empezar a hacer los cálculos. Entonces, aquí yo veo que para el primer registro, que va a ser en este caso este diccionario que hace referencia al Laptop Pro, él va a empezar a procesarlo y va a empezar a hacer esa división. Entonces recordemos que nosotros habíamos mencionado tres variables, una para producto, una para precio y una para cantidad, y me hacía esos cálculos, los dividía en este caso entre tres. Bueno, primero pues llamábamos las variables, le asignaba esa información de cada uno de esos productos y aquí ya dentro de los condicionales empezamos a hacer esos cálculos, entre tres porque son los paquetes que ellos quieren realizar. Entonces miren para este primer producto. Para este primer producto, si se dan cuenta, la cantidad es 4. Entonces, él aquí me arrojó como resultado, en esa división que yo hice acá para los enteros, pues me va a armar un paquete, porque con 4 unidades yo puedo armar un paquete completo de 3 y en el sobrante pues me queda uno. 3 para un paquete y me queda uno volando, entonces se va a hacer el sobrante, lo que me va a decir ahí. Unidades sobrantes. Ya después hace el análisis del for, que era el que yo les decía. Entraba, lo separaba ¿por qué? Por el nombre, lo separaba por palabras. Después hacía el recorrido para separarlo por letras. Si había alguna mayúscula, él indicaba en ese momento cuál era esa mayúscula. Y ahí ya terminaba como tal ese recorrido del for y seguía con el siguiente registro. Aquí hace lo mismo para el siguiente registro, que en ese caso es un mouse. El mouse aquí me dice que es de 7 cantidades, o sea, 100 unidades de mouse. Como son paquetes de 3, entonces puedo armar 2 paquetes completos, me sobra uno y así sucesivamente. Es lo que va a hacer. Va a empezar a recorrerlo. Aquí este del error hace referencia a teclado. Aquí es porque yo le marqué, yo comentaría todos estos para que no me quedara tan largo. El caso es que aquí ya cuando, pues si yo corro todos los print, él aquí me va a mostrar entonces también lo mismo para el tercer producto, para teclado, la separación entre palabras, cuántos paquetes puedo armar y pues me va a mostrar aquí ese error que en este caso para ese producto pues existe, que es como esa inconsistencia que yo les mencioné. Él trata de interpretar un, un valor o intenta buscar interpretarlo como valor, pero en realidad es una cadena de texto y por eso me va a mostrar ese error calculado. Y aún así, como yo lo metí en todo el try, él me va a seguir haciendo ese recorrido, me va a seguir ejecutando hasta que finalice como tal de correr todo el script en Python. Y ya finalmente me va a entregar como resultado ese total que yo le había solicitado, que es el registro o la sumatoria de todas las ventas, que en este caso hace referencia como tal al resultado final. Eso es lo que está haciendo este script. ¿Tiene alguna pregunta de este script? Vale, perfecto. Entonces aquí, antes de hacer unos ejercicios prácticos, vamos a ver acá a modo visual cómo nosotros podríamos ver estas ventas. Esas ventas son sencillas, en un esquema aquí, digamos que bastante básico. Aquí yo implemento una librería que es el de Matplotlib, así se referencia en Python. Ya cuando entremos bien las librerías, como les mencionaba, pues vamos a ver cómo es que las vamos a llamar. Aquí simplemente voy a mostrarles es como el análisis gráfico de lo que nosotros necesitamos.
Aquí lo que está haciendo, pues básicamente, yo después les voy a explicar, así digamos que es el método figure, bar, title para la librería Matplotlib. Lo que hace es darle una dimensión de ancho y largo a esa gráfica. Aquí Java me está diciendo que yo quiero es una gráfica, o sea, esta librería, quiero que implemente una gráfica de barras al título para esa gráfica, entonces que le ponga ventas totales con Ace Label, que etiqueta como tal el eje X, yo quiero que me ponga productos para el eje Y, yo quiero que me ponga unas ventas totales, sí, digamos que después lo vamos a ver de manera mucho más práctica, pero es básicamente para visualizar entonces qué hice con estas ventas. Y dentro de esa librería de Matplotlib hay una herramienta también que se llama Show para que me muestre como tal la gráfica. Si no le digo el Show, él no me va a mostrar esta gráfica que yo tengo acá. Entonces ahí yo veo las configuraciones que hice con esa librería y ahí, como se pueden dar cuenta, pues ya estoy visualizando las ventas de cada uno de esos productos. ¿Listo? Aquí creo que eh, aquí yo, para el ejemplo, quité uno de esos productos que me aparece acá. Se dan cuenta porque yo tengo 3 y aquí me está mostrando 4. Entonces es porque yo quité uno de los productos y ahí se lo tendría entonces el laptop, el mouse y el teclado. Y así sería como está distribuido, como yo visualizaría en Python de manera sencilla una gráfica y después vemos más ejemplos de cómo trabaja en realidad esta librería cuando ya veamos las librerías. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? De acuerdo a lo que nosotros vimos en la sesión pasada y en esta, voy a dividirlos en grupos para que podamos realizar estos ejercicios. Ahí está el enunciado. Ese, como yo les mencioné, pues lo tenemos ahí ¿en qué? Dentro de los slides de la clase pasada. Lo vamos a duplicar para que no de pronto se traslape con otro grupo que vaya también a realizar este ejercicio y lo vamos a realizar. Esto no es para entregar, sino para hacerlo aquí en este espacio de la clase. Y dentro de unos minutos lo vamos a socializar. Ahí como lo vamos a hacer entre varios, la idea es apoyarnos y poder resolver cada uno de esos puntos. Este grupo somos aquí 25 personas. Voy a dividirlo en 6 grupos. Los primeros 3 grupos, entonces hacemos este primer ejercicio, que es el ejercicio 1, y el grupo 4, 5 y 6 va a ser el segundo. ¿Listo? Y ahorita lo socializamos. Como estamos un poco cortos de tiempo, la idea es que lo hagamos en máximo 30 minutos y lo compartamos ahorita y lo socializamos. ¿Listo? Para poder ver entonces nuestro siguiente tema, que es como tal pandas. ¿Listo? Entonces ya los voy a dividir para que trabajemos en esos ejercicios.
De pronto alguno de los grupos ya tiene el ejercicio, le falta poco. Pues te cuento que me mandaste al grupo 6 creo, y ese grupo estaba solo, yo estoy tratando de hacerlo solo. Ah, sí, yo creo que se desconectaron algunas personas. ¿Y cómo vas con ese ejercicio, Juan Carlos? Pues me estoy basando con ChatGPT, pero no lo quiero pasar del todo, estoy es como entendiéndolo. Listo. ¿Y te falta mucho? No, me falta la parte del definir la función de como tipo resumir, pero ya. Listo. Me avisas entonces, porfa, cuando ya lo termines y si quieres lo socializamos acá. Ok.
Vale, los uní a todos nuevamente a la sesión. Vamos a continuar y, como les decía a algunos, la próxima sesión vamos a socializar de pronto los resultados que tuvimos en grupo. Este no es para entregar, entonces es más para practicar, afianzar el conocimiento ya a nivel grupal y así mismo también para que ustedes puedan ver cómo de manera alternativa podemos desarrollar el mismo ejercicio, pero con una estructura diferente. Digamos que ya va en el diseño y en el análisis de nosotros cómo lo hagamos, podemos ver que no siempre se va a seguir el mismo orden, si bien utilizamos los mismos condicionales, las mismas herramientas, dentro de nuestro script digamos que puede variar. La próxima sesión entonces lo vamos a socializar, vamos a retomar la clase para ver la introducción a Python el día de hoy y en la próxima entonces vamos a ver de pronto con algunos grupos cómo abordaron esos ejercicios. Entonces ya les comparto pantalla. Bien, entonces vamos a ver aquí una introducción a pandas. Digamos que la idea primero es contextualizarnos en esta librería y ya más adelante vamos a ver ejercicios y manera práctica cómo nosotros vamos a implementar esta librería en nuestro análisis. Yo la clase pasada entonces les había alcanzado a mencionar que una librería la vamos a ver como un conjunto o una maleta de herramientas en la cual nosotros vamos a encontrar funciones, vamos a encontrar variables, ya va a haber como una estructura o de manera preestablecida cierto análisis que va a tener ya esta librería y que nos va a ayudar ya a incorporar dentro de lo que nosotros tenemos en los diferentes conjuntos de datos o lo que nosotros necesitemos analizar, nos va a ayudar de manera más práctica a ese análisis para así mismo obtener los resultados que nosotros necesitamos. Entonces, como el objetivo de esta clase vamos a tener a pandas de librería, por supuesto que vamos a aprender desde cero, algunos que ya tienen conocimiento, de pronto ya hay algunos que tuvieron el chance o la oportunidad de asistir como tal a ese workshop que hubo o la mentoría que hubo de pandas. También los invito para que en la próxima que va a haber de NumPy también puedan participar el 10 de abril y con eso se pueden ir empapando para los que de pronto tienen ese primer acercamiento. Si no, vamos a pegar aquí también un repaso. Entonces, esta librería de pandas nosotros la vamos a usar para conectar como tal un flujo real de datos y nosotros ya la vamos a implementar dentro de una estructura que ya viene definida de manera tabular. Entonces, ¿qué es pandas? Es una librería diseñada para trabajar con datos tabulares, es decir, datos organizados en filas y columnas, como si fuera una hoja de Excel, hacemos esta similitud, o una tabla de SQL también para los que hemos trabajado en SQL, entonces podemos visualizar también esa estructura en tablas que están distribuidas en columnas y filas. Entonces, de manera intuitiva, en esta analogía nosotros podemos ver o podemos imaginar que estamos dentro de una empresa, nos entregan como tal un set o un dataset en formato tabla, pueden ser ventas como los ejemplos que hemos venido analizando, con clientes, productos, fechas y demás, porque dentro del dataset que nosotros analizamos, pues viene cualquier cantidad de detalles en cuanto a la información. Entonces, con pandas, nosotros vamos a hacer ya un análisis mucho más estructurado y ordenado, porque con ella podemos analizar esas tablas en el momento que podamos abrirlas, limpiarlas, porque ya viene dentro de ese conjunto de herramientas que yo les hablaba, ya hay una configuración para poderlas limpiar, combinar información dentro de esa estructura que nos están entregando, filtrar también esa información de acuerdo a las filas que nosotros vayamos a analizar con ciertas condiciones, dependiendo de lo que nosotros queramos usar. Más adelante, pues lo vamos a ver también con ejemplos. Podemos resumir como tal esos resultados y después de ese análisis, dejarlos listos
ya sea para visualizar, para implementar modelos más avanzados, predictivos o de aprendizaje de máquina, o simplemente realizar otro tipo de análisis. Entonces nos vamos a basar principalmente en Pandas como librería o como herramienta, como este paquete de herramientas que les hablaba, para poder, por supuesto, optimizar nuestro análisis. Y por eso esta librería es tan importante en el mundo del análisis de datos y la ciencia de datos, porque nosotros no empezamos a hacer esos modelos avanzados. Si bien estamos haciendo ciencia de datos, pues nosotros no arrancamos de inmediato con los modelos, sino que primero empezamos a hacer esa exploración de la información, a entender qué es lo que nos están entregando, a leer los datos, cómo están estructurados, identificar si hay errores para después limpiarlos. Era un ejercicio muy práctico como el que acabamos de hacer también en el ejemplo, de identificar si hay celdas vacías, si hay información que debemos tomar como errores, transformar esa información y al final, ahí sí crear como tal variables para para un análisis posterior, dependiendo de lo que nosotros queramos como output o salida. Y asimismo, pues con este output o salida, generar modelos o incorporar también modelos matemáticos que nosotros requiramos para nuestro análisis. Entonces, por eso Pandas es una de las herramientas fundamentales, indispensables en el análisis y la ciencia de datos. Aquí tenemos en modo teórico un flujo típico que nosotros tenemos en Pandas, que es básicamente la estructura de cómo va ese flujo. Entonces, nosotros obtenemos esa información, la ingestamos, la obtenemos de diferentes fuentes de datos, puede ser un Excel, puede ser fuentes de datos en la nube, puede venir de ¿qué? Una base de datos como SQL, bueno, Oracle, independiente. Si existen diversas fuentes de datos, de ahí lo obtenemos y ya vamos a realizar un análisis con Pandas para hacer como tal una limpieza, un análisis exploratorio de la información y ya llevarlo a una visualización o modelado con la información que hemos analizado y explorado. Cuando nosotros queremos ya trabajar con librerías, entonces nosotros vamos a indicar a través de esa instrucción que queremos importar una librería. Y lo hacemos de esta forma. Yo les mostraba en el ejercicio anterior y la clase pasada que yo importé la librería de Matplotlib para poder ver de manera gráfica ese ejercicio de ventas que nosotros acabamos de ver. Entonces, por eso yo ahí importé esa librería de Matplotlib y de manera similar, como aquí ya quiero hacer un análisis más robusto de los datos, entonces voy a importar Pandas de esta forma. Entonces simplemente le digo import la librería que yo quiera en ese momento traer, que en este caso es Pandas, y ya la voy a mencionar aquí como de manera abreviada como un PD. Ya le voy a asignar como tal a esa librería ya una variable dentro de mi análisis para decir que la voy a usar. Y aquí hay otro ejemplo también muy similar con NumPy, que es otra de las librerías que vamos a analizar en otra clase, pero es como ya a modo ejemplo que al ser librería, pues la vamos a traer también de esta forma y la vamos a asignar como una variable con ese comando as, como nosotros ahorita también lo vimos dentro del ejemplo anterior. Pero esto lo vamos a ver, como les mencioné, ya de manera más práctica en los futuros ejercicios. Vamos a ir hoy con un contexto muy clave de la estructura de datos en Pandas. Entonces, Pandas trabaja principalmente con dos estructuras. Una de ellas es la serie y la otra es un data frame. Entonces, ¿qué es una serie? Nosotros cuando hablamos de serie hacemos referencia como tal a una columna de datos y por eso aquí yo les traigo esta analogía, que pensemos en una lista de edades de un grupo de personas como lo tenemos acá. Entonces, esto sería una especie de columna individual y a eso hacemos referencia como una serie en Pandas. Es una columna, es como tal una columna aislada y la cual nosotros la denominamos como una serie. Pero también en Pandas nosotros podemos trabajar con un marco de trabajo o data frame que ya está compuesto por una estructura columnar y diferentes registros en un formato ya de tabla completa. Y la analogía que nos sirve acá, entonces, es que
si ya tenemos estos registros acá, como nombre, ciudad y nota final, nos va a guardar ya diferentes, no solo las edades, como nosotros lo vimos aquí en una columna, sino más información, es decir, vamos a tener 3 columnas más para formar una tabla completa con toda esa información. Entonces ya vamos a tener ahí en ese caso 4 columnas con múltiples registros de edades, ciudad y nota final, dependiendo de lo que nosotros tenemos. Entonces, en resumen, es una tabla con información. Esto es un data frame en Pandas. Entonces tenemos esas dos formas de trabajar con ellos y efectivamente el data frame es la forma más usada en el análisis de datos porque es la información que siempre nos va a llegar de algún negocio, como nosotros lo hemos venido también analizando, estructurando en los modelos previos, en los ejercicios previos. Aquí hay una forma de pronto también sencilla de cómo nosotros pues representamos una tabla en Pandas. Entonces aquí ya sé que mi variable PD le voy a aplicar un método que se llama series. Ahí ya en Pandas viene configurado de esta forma series. Y voy a llamar a series pues como tal la lista que yo necesite. ¿Sí? Va a ser de esta forma. Aquí este print simplemente es para poder visualizar como tal esas edades que yo tengo aquí, en ese caso. Sí, es como tal, es una lista. Lo importante es entender que el método que estoy aplicando es como tal series, para poderla visualizar. Y en el otro caso, sabemos que podemos estructurar o manejar más bien un data frame, al cual nosotros pues debemos aquí, ¿qué? También llamarlo o denominarlo con un método, con el método correspondiente, que sería en este caso el de DataFrame. Acá me generó un error, pero es porque no he corrido también desde el principio ese que no, aquí el import para pandas. Entonces ahí me va a generar un error desde que, de ahí en adelante. Entonces básicamente por eso, pero igual ahí, en el momento que ustedes decían correrlo todo, desde el principio, ya aquí no les va a generar esa inconsistencia. Entonces, básicamente eso. Entonces, acá retomando, les decía que el otro método que nosotros vamos a aplicar en Pandas para ese data frame, pues es así tal cual. Punto data frame. Y ahí nosotros pues ya vamos a estructurar ese data frame. Sí, como viene denominado en un formato de tablas. Y si se dan cuenta, esta tabla tiene la estructura de un diccionario y por eso nosotros empezamos primero a analizar un diccionario. Ahí vemos la clave para este primer registro nombre. Vemos ya como valor una lista, que son todos estos diferentes nombres que nosotros tenemos ahí. Nuevamente tenemos aquí ya para el siguiente valor edad, con otro listado, ciudad, con otro listado. Entonces, si se dan cuenta, es un diccionario que tiene diferentes claves con cada una de estas palabras y como valores tiene como tal listas, si se dan cuenta. Cada uno de esos valores representa una lista. ¿Listo? Esa es como tal la estructura ya de un data frame que efectivamente pues ya tiene un formato de tabla. Lo vamos a ver también con ejercicios más prácticos. Ahorita estamos viendo es de manera preliminar cómo lo vemos de entrada, ¿no? En Pandas, desde que nosotros empezamos. Entonces, ¿qué significan como tal esas filas, esas columnas y el índice de cada una de ellas? Entonces, en Panda, cada fila representa una observación o registro, como yo les venía mencionando. Y pueden existir múltiples de filas o múltiples registros. La columna ya me va a representar esas variables o también, de manera más técnica, los atributos. Ustedes lo van a escuchar ya sea como variable o como atributo y van a ser los encabezados de esas columnas. Y el índice ya va a ser como tal la numeración que va a tener cada una de esas filas. Aquí nuevamente les traigo una analogía, entonces es como si tuviéramos una tabla de clientes. Cada fila sería un cliente y cada columna sería una característica para ese cliente. Y el índice sería como un consecutivo interno de esa tabla, que después también lo vamos a ver de manera más práctica. Listo, hasta ahí entonces hemos visto cómo lo dividimos en un data frame
en series y ya. Todavía no hemos ejecutado código, no hemos visto, digamos, una estructura o cómo funciona como tal pandas, hemos visto cómo lo invocamos en Python y cómo ya empezamos a definir tanto una serie como un data frame. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Sí, cuéntanos, Gabriel. Profe, una pregunta, no sé si esto de pronto lo vamos a ver más adelante, pero cuando estamos leyendo un archivo, si traemos la lectura del archivo acá, el archivo ya se define como data frame o tenemos que importar pandas para después llamarlo data frame. No sé si me va a entender. Sí, ahí tenemos que importar pandas para llamarlo como un data frame o en algunos casos simplemente yo voy a necesitar algunas de esas herramientas de pandas, no necesariamente un data frame, pero él no lo va a leer automáticamente como un data frame si yo no lo invoco. Tengo que decirle que efectivamente hace referencia o que voy a usar un data frame. Si tú dices, bueno, dices import pandas y dices que vas a utilizar un data frame y ya cuando tú lo estás ingestando o estás llamando a esa tabla que tú ya mencionaste, él sí ya lo va a detectar automáticamente como un data frame. Pero si no le has dicho a Python que vas a utilizar esa herramienta de los data frame, ahí ya te va a generar una inconsistencia. Entonces sí toca indicarle que lo vas a usar. O sea, en este caso podría ser ahí el ejemplo ventas igual pd.dataframe y pues no sería todos estos datos, sino no sé, sería la importación del archivo y ahí sí él identificaría ese archivo como un data frame. Sí, ahí ya sería como tal la importación de ese archivo, solo que aquí como nosotros aún no estamos importando de ningún lado, lo estamos poniendo de manera manual, pero ya en un futuro pues nosotros sí efectivamente tenemos que importar esa información de una base de datos, que también tenemos que simularla, pues porque hay múltiples bases de datos, hay bases de datos internas, externas, entonces aquí lo que vamos a hacer es simular para que él pueda traerlo. Puede ser en muchos casos también desde un Excel y lo puede adaptar ese data frame ya en este formato. Pero aquí como todavía no estamos haciendo esa parte, estamos entendiendo el análisis primero pues de las librerías, de los diccionarios y demás. Ya después en un futuro vamos a ver que esta estructura pues él la va a traer, la va a acomodar directamente ya de una fuente de datos que él en ese momento pues esté analizando para extraer esa información. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, de esta introducción a pandas, mañana vamos a continuar también ya con los ejercicios, por supuesto, prácticos. Si pueden también explorar como tal o ahondar más en la información para que lleguen empapados y de pronto vamos a ir de una vez también de manera mucho más práctica a los ejercicios, sería también buenísimo. Y recordemos también que tenemos igual los espacios para sacar tutorías individuales. Por ahí me estuvieron comentando algunos que necesitaban más refuerzo en los temas que ya hemos venido viendo, de condicionales y demás. Más adelante vamos a tener un listado grande de ejercicios que más que para entregar es para practicar. Son 50 ejercicios ya con la implementación de las librerías y los condicionales y demás. Demás que clasificaciones, métodos y funciones que hemos venido aquí analizando, ¿sí? Demás comandos. Pero entonces, en ese momento, ya cuando tengan esa lista de ejercicios, sí los invito a que saquemos esos espacios también individuales con los mentores y tutores que tenemos también aquí para que podamos andar en ciertos temas o en alguno que de pronto queramos entender mucho más, ¿no? Por lo que aquí tenemos un espacio de 2 horas y en algunos casos, pues, digamos que podríamos quedarnos cortos. ¿Listo? Entonces, la próxima sesión continuamos con pandas, hacemos ejercicios y bueno, vamos también a socializar los que hicimos en el día de hoy en grupos al inicio de la clase. No sería más. Nos vemos en la próxima sesión y cualquier cosa ahí, bueno, ya saben que por los diferentes canales nos pueden escribir. Gracias, hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, ¿estén bien?
Sí, Gustavo, ¿querías preguntar algo? Profe, sí, sí, sí. Bueno, ya usted lo acaba de escribir ahorita en el chat. Yo estoy muy crudísimo en esto, así que bueno, sí necesitaría